Hola, muy buenos días. Qué bueno que estás participando en esto. Quiero agradecerte que el día de ayer te conectaste y empezamos esto haciéndolo juntos. A veces es complicado estar leyendo la Biblia o encontrar un tiempo o estar motivado para poderlo hacer, pero pues para eso nos tenemos los unos a los otros para poder acompañarnos en leer nuestra Biblia, que es algo muy importante que estemos ahí. Y pues bueno, antes de empezar la lectura del día de hoy, te agradezco mucho que, bueno, los que se están conectando, pues vamos a orar para que Dios nos dirija. Saludos, Alan, buenos días. Mi Dios, gracias porque nos permites despertar un día más, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque podemos tener una noche de descanso. Y mi Dios, gracias porque podemos iniciar, mi Dios, o esta parte, esta primera parte de nuestro día, podemos tomarnos un tiempo para leer tu palabra. Te pido que tú nos enseñes, que nos des más revelación, más entendimiento acerca de lo que estamos leyendo. Y mi Dios, que sepamos extraer la esencia, sepamos poner nuestra atención en lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues, hola Pau. Y pues bueno, algo que quiero empezar, antes de que empezamos a leer el capítulo 3 de Romanos, quiero leer algunas Biblias traen, antes del libro, traen una parte que se le llama bosquejo, que es una síntesis de el libro para más o menos entender el contexto en el que fue escrito, quién fue escrito. Entonces, quisiera leerlo para que podamos ir como teniendo una manera más clara de qué es el libro de Romanos. Y bueno, empiezo a leer el bosquejo o empiezo a leer la síntesis del libro y nos dice: después del saludo y acción de gracias, el apóstol Pablo, remontándose a un texto del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, presenta el tema de la epístola, que es la justificación por la fe. Los tres capítulos iniciales establecen el primer punto principal, que todos los hombres son pecadores. Pablo comienza por una descripción de la crasa idolatría e inmoralidad de los gentiles. Sin embargo, en virtud del despliegue del poder de Dios en la naturaleza y por el testimonio de sus propias conciencias de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y lo pone entre comillas, los gentiles son considerados responsables. Al mismo tiempo, los judíos, aunque son ellos el objeto de los oráculos divinos, son igualmente pecadores. Los gentiles pecaron sin ley, perecerán sin la ley. Los judíos pecaron bajo la ley, serán juzgados por la ley. Y entre comillas, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, no hay hacedores de la ley, ya sean judíos o gentiles, porque, entre comillas, no hay justo ni uno solo. Capítulo 3, versículo 10. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Capítulo 3, versículo 20. Por lo tanto, si alguien va a ser justificado, Dios mismo tendrá que proporcionar misericordiosamente la justicia necesaria para la absolución. Esto se realiza en virtud del sacrificio propiciatorio de Cristo. Su sangre derramada satisface la justicia del Padre, de manera que Dios puede ser justo y a la vez justificador de aquel que tiene fe en Jesús. En el capítulo 4 teniendo como principal ejemplo a Abraham, explica la más extensamente de qué manera Dios atribuye la justicia aparte de las obras. Luego el capítulo 5 compara a Adán con Cristo, está muy interesante. Todos aquellos a quien representa Adán fueron hechos pecadores por su ofensa. Todos aquellos que están en Cristo son hechos justos por su obediencia. En respuesta a la acusación de que la justificación por la fe estimula el pecado, y entre comillas hace una pregunta: ¿perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 5:1. El apóstol Pablo explica que el creyente sincero ha acudido a Cristo a fin de escapar del pecado. La justificación produce santificación, y esa lucha por la santificación en sí es prueba de que hemos escapado de la condenación. Por lo tanto, en virtud del amor inmutable de Dios, podemos tener la seguridad de la salvación. La justificación por la fe, el rechazo de los judíos
y la inclusión de los gentiles son consecuentes en las promesas de Dios a Israel. Esas promesas fueron hechas a los descendientes espirituales de Abraham. Dios escogió a Isaac y rechazó a Ismael. Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Estas elecciones y exclusiones son inherentes a las promesas mismas. La elección de Dios es soberana. Es como el alfarero que hace vasos para sus fines. Sin embargo, llegará el día cuando en general los judíos sean injertados de nuevo en virtud de estas misericordias divinas. Cada creyente debe cumplir su función particular de la iglesia con diligencia y sencillez. En forma similar en el país, cada creyente debe de ser un buen ciudadano. Finalmente, Pablo expresa la esperanza de visitar a Roma de viaje a España y terminar su carta con saludos personales. Y bueno, en cuanto al autor de Romanos, es la epístola a los Romanos, la más larga, la más sistemática y la más profunda de todas las epístolas, y quizá el más importante libro de la Biblia, fue escrita por el apóstol Pablo. Se halla en Corinto en aquella época. La composición cuidadosa de la carta sugiere que después de algunas experiencias tempestuosas allí, gozó de un periodo de tranquilidad antes de recibir dinero de ayuda para los santos en Jerusalén. Esto ubica a la carta alrededor del año 58 de nuestra era. A diferencia de otras epístolas, la dirigida a los romanos fue escrita a una iglesia que nunca había visitado. Esto me llama mucho la atención de que leí esta carta a los romanos, él nunca había visitado la iglesia, pero qué bien lo conocía y también qué bien se dejó la revelación de Dios estaba sobre él para mandar una carta que iba a ayudar, que iba a edificar. Entonces, se me hace muy interesante ese dato. Y pues bueno, saludos Neto, Fabiola, hermana Fabiola, muchas gracias por conectarse. Y pues bueno, vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Y nos vamos con Romanos capítulo número 3. Y en el subtítulo empieza diciendo, Dios permanece fiel. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que ellos fueron infieles? ¿Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es justo entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, lo pone entre paréntesis. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Quiero repetir el versículo 6. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuando más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Igual, permítame repetir el versículo 9 y, y eso, en donde dice judíos, creo que vale la pena llevarlo a que podemos poner como cristianos, o sea, como seguidores de Cristo ahorita en la actualidad. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes, gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos.
no saben dónde encontrar la paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Aquí hay que tener cuidado con este tipo de versículos en donde llevarlo a una generalidad y agarrarlo totalmente literal y que entonces no hay nada y entonces nadie quiere hacer absolutamente nada y entonces ¿para qué buscar a Dios? Y cosas por el estilo. Entonces hay que tener cuidado ahí de entenderlo correctamente. Versículo 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ahí está la explicación. Otra vez el 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Vamos a repetir el versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. Permíteme repetir el 30. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Está muy bueno. En el versículo 31 otra vez. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió acerca de llegar a ser ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser judíos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, Dios habría tenido Dios hab- perdón, otra vez versículo 2, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Otra vez vamos a repetir el 5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados.
Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también es para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no ha sido circuncidado. A ellos se les considera justos debido a su fe. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo tiene la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Vamos a repetir el versículo 13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta de Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae consigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla, lo pone entre paréntesis. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo: te hice padre de muchas naciones. Creyó en él. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea nuevas de la nada, cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Vamos a leer otra vez el 24. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Vamos a repetir y a terminar ya con el 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados para hacernos justos a los ojos de Dios. Híjole, cuánta enseñanza hay en estos dos capítulos, en lo que leímos 3 y 4, acerca de la justicia. Y pues bueno, recordemos que somos justos y lo que Dios nos da no es por nuestros actos, es por la fe que tenemos en Dios, la fe y que creemos en que Cristo vino a morir por nosotros. Pues muchas gracias por conectarte. Saludos, Francisco, qué bueno que te conectaste, y espero que esto te siga sirviendo para fortalecer tu lectura diaria. Y recuerda, nos vemos mañana a las 8 de la noche. No hay que aflojar, vamos a generar una buena disciplina y que vayamos terminando libros y libros. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que tengas un gran día, sea muy bendecido. Cuídate, bendiciones. Hola, Abdiel. Llegaste, pero sí. Saludos, cuídate. Bye.